Canto 7. Mientras el paciente y divino Ulises suplicaba así a Atenea, las mulas vigorosas conducían hacia la ciudad a la joven doncella. Tan pronto como llegó al ilustre palacio de su padre, se detuvo en el portal, y de todos los lados salieron sus hermanos, semejantes a los dioses, presurosos por rodearla, y desengancharon las mulas del carro y metieron los vestidos en la casa. Enseguida la doncella pasó a su cámara, donde la vieja sirvienta Epirota Eurimedusa encendió lumbre. Naves de 2 filas de remos la trajeron antaño del país de los epirotas para ofrecerla como presente a Alquinoo, que regía todos los fayaquienos y a quien el pueblo escuchaba como a un dios. Había criado a Nausicaa, la de los brazos blancos, en el propio palacio, y encendía su lumbre y preparaba sus comidas. Entonces Ulises se levantó para ir a la ciudad, y Atenea, llena de benevolencia para con él, le envolvió con una espesa niebla para evitar que algún fayaquieno insolente le encontrara y ultrajase con sus palabras, preguntándole quién era. Mas cuando llegó a la hermosa ciudad, entonces Atenea, la diosa de los ojos claros, bajo la apariencia de una joven doncella que llevaba una cajita, se detuvo ante él, y el divino Ulises le preguntó: «Hija mía, ¿podrías mostrarme la morada del héroe Alquinoo, que reina entre los hombres de este país? Vengo de una tierra extraña y lejana, como un peregrino, después de sufrir muchos trabajos, y no conozco a ningún hombre de los que habitan este pueblo y esta tierra». Y Atenea, la diosa de los ojos claros, le respondió: «Huésped venerable, yo te mostraré la casa porque preguntas, pues está al lado de la de mi ilustre padre. Ve en silencio, que yo te enseñaré el camino, pero no preguntes a ninguno de estos hombres, pues no quieren a los forasteros, ni reciben con cariño a los que vienen de lejos. Confiados en sus naves gallardas y rápidas, atraviesan los extensos mares, pues aquel que sacude las tierras se las concedió veloces como el ala de los pájaros y como el vuelo del pensamiento». Cuando esto dijo, Palas Atenea echó a andar a buen paso, y él marchó detrás de la diosa, sin que los expertos navegantes fayaquienos se dieran cuenta de que cruzaba entre ellos, pues Atenea, la venerable diosa de los hermosos cabellos, no lo permitió, que oportunamente usó de su benevolencia, envolviendo a Ulises en una densa niebla. Y Ulises admiraba el puerto, las naves simétricas, el ágora de los héroes y las grandes murallas, rodeadas de altas empalizadas dignas de verse. Y cuando llegaron a la magnífica morada del rey, Atenea, la diosa de los ojos claros, comenzó a decirle así: «Aquí tienes, forastero, padre mío, el palacio que querías te enseñase. En él hallarás a los reyes, progenie de Zeus, tomando su refacción. Entra y no temas nada, que el hombre valeroso es aquel que acomete todas las empresas, aun cuando haya venido de lejos. Hallarás primero a la reina en el palacio. Su nombre es Arete, y en verdad que lo merece, pues desciende de los mismos padres que Alquinoo. Poseidón, que sacude la tierra, engendró a Nausitoo en Peribea, la más bella de las mujeres y la más joven de las hijas del magnánimo Eurimedón, que reinó algún día sobre los soberbios gigantes. Pero perdió a su impío pueblo y pereció él mismo. Y Poseidón se unió a Peribea y engendró al magnánimo Nausitoo, que imperó sobre los fayaquienos. Y Nausitoo engendró a Rexenor y a Alquinoo. Apolo, el de arco de plata, mató al primero de estos, apenas recién casado, en el palacio, y no dejó hijos, sino una hija, Arete, que se casó con Alquinoo, que le ha honrado como nadie honrará a mujer nacida para gobernar su casa y estar bajo el dominio del marido. Así también la honraron sus queridos hijos, no menos que Alquinoo, que le ha honrado como nadie honrará a mujer nacida para gobernar su casa y estar bajo el dominio del marido. Así también la honraron sus queridos hijos, no menos que Alquinoo, que le ha honrado como nadie honrará a mujer nacida para gobernar su casa
y estar bajo el dominio del marido. Así también la honraron sus queridos hijos, no menos que Alquinoo, y los pueblos, que la miran como una diosa y recogen sus palabras cuando pasea por la ciudad. No carece ninguna de buen juicio y para todos es benévola y suele zanjar sus diferencias. Si ella te es cordialmente propicia, puedes tener esperanza de ver a tus amigos y de volver a entrar en tu magnífica morada, en tu tierra patria. Dicho esto, Atenea, la de los ojos claros, se alzó sobre el mar indómito y abandonando la deliciosa Esqueira, llegó a Maratón y después a Atenas, la de las anchas calles, donde entró en la sólida morada de Erecteo. Y Ulises se dirigió a la ilustre mansión de Alquinoo y se detuvo, llena su mente de pensamientos, antes de hallar el umbral de bronce, pues en verdad el hermoso palacio de Alquinoo resplandecía como Helios y Selene. Sendos muros de bronce a ambos lados del umbral limitaban la entrada y su cúpula era de esmalte. 2 puertas de oro cerraban el palacio y los marcos de la puerta eran de plata, arrancando del umbral de bronce plateado y coronados por una cornisa de oro. Y a ambos costados había 2 perros de oro y plata que Hefesto había construido primorosamente para guardas de la morada del magnánimo Alquinoo y que eran inmortales y libres de envejecer. A ambos lados de la portalada, adosados al muro, había sólidos sillones formando línea hasta la puerta interior y cubiertos de ligeros tapices, labor de las mujeres. Allí se sentaban los príncipes de los fallaquienos a comer y beber durante todo el año. Y 2 figuras de mancebos de oro se lanzaban sobre hermosos pedestales, sosteniendo en sus manos antorchas encendidas que alumbraban durante la noche a los convidados de la casa. 50 siervas vivían en el palacio, unas quebrantaban en la muela el grano maduro y otras, sentadas, tejían las telas y hacían girar la rueca, agitada como las hojas del esbelto álamo, y relucía como impregnada de aceite líquido la trama de los tejidos, pues así como los fallaquienos eran los más diestros de los hombres para remar en el mar a bordo de las ligeras naves, así también sus mujeres sobresalían en el trabajo de las telas, que Atenea les había concedido acabarlas bellísimas y de exquisito gusto. Más allá del portal, tocando con sus puertas, había un extenso jardín de 4 obradas, cercado en toda su cabida por un seto. Allí crecían florecientes árboles, unos daban la pera y la granada, la hermosa naranja a otros, y otros el higo dulce y la aceituna verde. Y jamás faltaban ni se extinguían estos frutos, que duraban el invierno y el estío, pues el céfiro, soplando siempre, hacía crecer a unos y madurar a otros. La pera sucedía a la pera, la manzana maduraba tras la manzana, la uva tras la uva y el higo tras el higo. Allí, en la viña ubérrima, se secaba el racimo bajo el ardor de Helios en un lugar raso. Allá era recogido y pisado, y mientras unos perdían sus flores, otros racimos maduraban. A continuación del jardín había un huerto que rendía abundantemente cada año y del cual nacían 2 fuentes, una que regaba el jardín todo y otra que corría bajo el umbral de la casa ante el espléndido palacio y donde los ciudadanos solían coger agua. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en la morada de Alquinoo. El paciente y divino Ulises, absorto, contempló todas estas cosas y cuando las hubo admirado, traspuso rápidamente el umbral del palacio y halló a los príncipes y caudillos de los fallaquienos haciendo libaciones al vigilante matador de Argos, que es a quien últimamente ofrecían cuando se aprestaban a buscar el lecho. Y el paciente y divino Ulises atravesó el palacio, envuelto en la espesa niebla de que Palas Atenea le había circundado, y se llegó a Arete y al rey Alquinoo. Y Ulises rodeó con sus brazos las rodillas de Arete, y la divina niebla se disipó. Y todos los de la casa, en su presencia, permanecieron mudos de admiración. Mas Ulises dijo esta súplica: Arete, hija del divino Rexenor, llevo a tus rodillas y a tu esposo y a tus huéspedes después de haber sufrido mucho.
Que los dioses os concedan una vida venturosa y dejar a vuestros hijos los bienes que se encierran en este palacio y las recompensas que el pueblo os haya otorgado. Pero preparad mi regreso y que yo llegue pronto a mi patria, pues hace largo tiempo que sufro miserias sin cuento lejos de mis amigos. Dijo, y se sentó en las cenizas del hogar ante el fuego, y todos permanecieron en silencio. Pero al fin habló el viejo héroe Equeneo. Era el más anciano de todos los fayaquienos y sabía muchas cosas del pasado y sobresalía entre todos por su elocuencia. Lleno de sabiduría, habló así en medio de todos. Alquinoo, no es bueno ni decoroso para ti que tu huésped esté sentado sobre las cenizas del hogar. Tus convidados aguardan tu decisión. Apresúrate a hacer sentar a tu huésped en un sillón tallado y ornado con clavos de plata, y ordena a los heraldos que viertan vino para ofrecer libaciones a Zeus tempestuoso, que acompaña a los suplicantes venerables. Mientras tanto, la despensera ofrezca a tu huésped de los manjares que haya en la casa. Tan pronto como la fuerza sagrada de Alquinoo se hubo percatado de estas palabras, tomó por su mano al prudente e ingenioso Ulises y le hizo alzarse del hogar y sentarse en un sitial magnífico, de donde se levantó su hijo, el valiente Laodamo, que se sentaba a su lado y a quien él quería más. Una sierva vertió agua de una hermosa jarra de oro en una fuente de plata para que se lavara las manos, y luego colocó ante él una mesa pulimentada. Y la venerable despensera, generosa para todos, trajo pan y numerosas viandas. Y el prudente y divino Ulises bebía y comía. Entonces Alquinoo dijo a un heraldo: «Pontonoo, mezcla el vino en la crátera y distribúyelo a todos los de la casa, a fin de que hagamos libaciones a Zeus tempestuoso, que acompaña a los suplicantes venerables». Así dijo, y Pontonoo mezcló el dulce vino y lo distribuyó probando de antemano de todas las copas. Hicieron las libaciones y bebieron tanto como a su ánimo pluguiera, y Alquinoo les habló así: «Escuchadme, príncipes y caudillos de los fayaquienos, que voy a deciros aquello que mi corazón me dicta dentro del pecho. Ahora que ha terminado el festín, marchaos a dormir a vuestras casas. Amanecido, una vez convocados los ancianos, ejerceremos la hospitalidad con nuestros huéspedes en mi palacio y haremos los debidos holocaustos a los dioses. Después pensaremos en su regreso para que sin trabajos ni contrariedades y en virtud de nuestros cuidados llegue lleno de alegría a su tierra patria, aun cuando ésta se encuentre muy lejana y no sufra nuevo mal ni miseria alguna hasta que pise el suelo de su tierra natal, que allí padecerá el designio de las fatales moiras le hayan hilado en el instante mismo en que su madre le pariera. ¿Quién sabe si será un inmortal bajado del Urano? En ese caso los dioses habrían meditado algún nuevo designio, pues francamente se han presentado a nosotros cuando les hemos ofrecido magníficas hecatombes y se han sentado a nuestras mesas, a nuestro lado y como nosotros mismos. Y si un caminante fayaquieno se les ha encontrado en sus caminos, no le han ocultado a él, pues somos de su misma estirpe, al igual que los cíclopes y la raza salvaje de los gigantes». Y le respondió el prudente Ulises: «Alquinoo, aleja de tu alma esos pensamientos. Yo no me asemejo a los inmortales que pueblan el ancho Urano, ni por mi aspecto ni por mi modo de ser, sino a los hombres mortales que vosotros sepáis más colmados de desdichas. A esos soy comparable con las mías, que no habrá gran dolor que pudiera relataros del que yo no haya padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme gustar la cena, a pesar de mi tristeza, que no hay nada peor que un vientre hambriento, y no puede ser puesto en olvido ni por el hombre más angustiado y cuyo espíritu esté lleno de inquietudes. Así yo, a pesar de tener un gran luto en el alma, me veo impelido a comer y beber hasta satisfacerme, olvidando los males que he sufrido. Y apresuraos a enviarme, cuando Eos vuelva a aparecer, desdichado de mí, a mi patria, donde después de tanta desdicha sufrida pueda morir, mas no sin que haya vuelto a contemplar mis haciendas, mis esclavos y mi magnífica morada».
dijo así, y todos le aplaudieron y animáronse a restituir al huésped a su tierra, ya que había hablado tan razonablemente. Después de hechas las libaciones y bebido tanto como su ánimo les exigía, retiráronse a descansar cada uno a su morada. Mas se quedó el divino Ulises, y a su lado Arete y el divino Alquinoo se sentaron, y las sirvientas retiraron las vasijas de la cena, pues reconoció el manto, la túnica y las hermosas vestiduras que ella había confeccionado con sus siervas. Y dijo a Ulises estas palabras aladas: Huésped, voy a preguntarte la primera. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te ha dado esos vestidos? ¿No dices que errando por el mar has llegado hasta aquí? Y el prudente Ulises respondió: Me sería difícil, reina, contar en poco tiempo todos los trabajos con que los dioses olímpicos me han agobiado, mas te hablaré de aquello que acabas de preguntarme. Hay en medio del mar una isla, Ogygia, habitada por Calipso, diosa funesta de hermosos cabellos, hija astuta de Atlante, con la cual ningún dios ni hombre mortal habita. Hasta allí me condujo un daimón, desdichado de mí, cuando Zeus hendió mi nave ligera, lanzando contra ella luminosos rayos en medio del negro mar, y perecieron mis valerosos compañeros. Yo, abrazado a la quilla de mi nave de doble fila de remos, vagué errante en la isla Ogygia, donde moraba Calipso, la diosa funesta de los hermosos cabellos. Esta me acogió benévolamente, me alimentó y me dijo que me tornaría inmortal y me libraría para siempre de la vejez, pero nunca pudo llevar la persuasión al fondo de mi pecho. Allí pasé 7 años y empapé con mis lágrimas los vestidos inmortales que me había dado Calipso. Mas al llegar al 8º, ella misma me obligó a retornar, no sé si obedeciendo la orden de Zeus o si porque su corazón se hubiese cansado. Me envió en una balsa sujeta con cuerdas, me entregó pan y vino en abundancia, me vistió con vestidos divinos y me mandó un viento favorable y dulce. Navegué 17 días por los caminos del mar y el día 18º vi las umbrosas montañas de vuestro pueblo y mi corazón fue dichoso. Infeliz de mí, aún había de ser acosado por nuevas y numerosas desgracias que hubo de enviarme Poseidón, que sacude la tierra. Desencadenó vientos que entorpecieron mi camino, alborotó el mar inmenso y permitió que las olas, mientras yo gemía, destrozaran la balsa que la tempestad dispersó. Y yo nadé hendiendo las aguas, hasta que el viento y el mar me llevaron a la costa, donde el agua me arrojó primero contra enormes rocas y luego me llevó a un lugar más favorable, pues pude nadar de nuevo hasta dar con un río y un recodo accesible, limpio de rocas y al amparo del viento. Y fortalecí mi espíritu y la divina noche llegó. Después de salir del río procedente de Zeus, me acosté bajo los arbustos sobre un lecho de hojas y un dios me envió un sueño profundo. Allí, aun cuando afligido en mi corazón, dormí toda la noche hasta la mañana y todo el día, y decayó Helios y el sueño me abandonó. Oí entonces a las siervas de tu hija que jugaban en la orilla y a tu propia hija entre ellas, semejante a los inmortales. Le supliqué, me demostró un excelente juicio, superior a cuanto pudiera esperarse de una muchacha, pues la juventud suele ser siempre irreflexiva. Me dio también alimentos y vino rojo, e hizo que me bañara en el río y me entregó vestiduras. Y esta es toda la verdad que yo te cuento, a pesar de mi aflicción. Y Alquinoo le respondió diciendo: Huésped, en verdad que mi hija no se ha portado razonablemente cuando no te ha conducido con sus siervas a esta casa, ya que a ella ha sido a quien primero suplicaste. Y el ingenioso Ulises respondió: Héroe, no reprendas por mi causa a la joven doncella irreprochable. Me invitó a seguirla con sus sirvientas, pero yo no quise, temiendo enojarte si tú lo veías, pues somos generalmente suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Y Alquinoo le respondió diciendo: Huésped, no acostumbra mi corazón a irritarse sin motivo, y las cosas razonables son las que más pueden en mí. Pluguiera al padre Zeus, a Atenea y a Apolo, que siendo como eres y pensando como pienso, quisieras quedarte entre nosotros, casarte con mi hija y ser llamado mi yerno.
Te daría casa y posesiones si quisieras quedarte, pero ninguno entre los fallaquienos intentará retenerte contra tu voluntad, pues tal cosa no sería agradable al padre Zeus. Y he decidido, para que tú lo sepas bien, que sea mañana tu regreso. Y mientras, rendido por el sueño, duermas tú, mis hombres, aprovechando el tiempo apacible, remarán para dejarte en tu patria y en tu casa o donde a ti te plazca, así estuviera ese lugar tan alejado como Eubea, de la que dicen los ciudadanos de este pueblo que la vieron porque a ella condujeron al rubio Radamanto cuando fue a visitar a Ticio, hijo de Gea, que es la más lejana de las tierras. Y fueron y vinieron en el día. Tú verás por ti mismo si mis naves son ligeras y mis hombres hábiles en herir el mar con sus remos. Habló así, y el ingenioso y divino Ulises, lleno de alegría, pronunció esta súplica: Padre Zeus, plázcate que Alquinoo cumpla lo que promete y que su gloria sea inmortal sobre la tierra fecunda si yo regreso a mi patria. Y mientras ellos hablaban de este modo, Arete ordenó a las siervas de brazos blancos dispusieran un lecho bajo el pórtico provisto de varias colchas purpúreas y extendieran sobre él tapices y afelpados mantos. Y las siervas salieron de la casa llevando antorchas encendidas y aderezaron un hermoso lecho prestamente. Y aproximándose a Ulises, le dijeron: Levántate, huésped, y ve a dormir, tu lecho está preparado. Y el paciente y divino Ulises se durmió en un lecho mullido bajo el pórtico sonoro. Y Alquinoo durmió también en el interior de su magnífico palacio, y a su lado la reina, después de prepararle el lecho.